Buen día, Camila. Buen día, Agustina. Buen día. ¿Cómo está, Nero? Pero bien, contento porque pude terminar el último trámite de mi querida hermanita Chelita, que nos está festejan el viendo. obelisco. Sí, por favor. Che, muchachos del gobierno, no es necesario, mi hermana no va a volver a hablar, no va a volver a escuchar, ya está, ya no jodan más, ya hicimos todos los trámites. Y vino gentilmente, cambió 3 veces el horario para poder estar con nosotros. Ya está en pantalla. Agustina Paniza, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien ahí? Sí. Se escucha el audio de Bárbaro. Cristina. Ay, ahí vino ella, mirala. Mirá, la No lo Cristina- tiene Julián en su botonera, aparentemente. No. Por eso ella, mirala. Está para vos. ¿Cómo es? Ay, llegó ella, mirala. No lo tenía. Es muy bueno. Es No, muy bueno. ¿Cómo es están? muy ¿Todo bueno. bien? Buen día, buen Gracias día. por la Estamos invitation. con la euforia celebrando. ¿Vos sabías que naturalmente los 10 años de la Verde y Blanca van muy en sintonía con los 10 años de la radio Germán Abdala? Mirá, no lo tenía. Bien. Sí, nosotros trabajamos. Bueno, hay que hacer entonces el evento de el la evento, radio. sí, está preparado. Pero nosotros queríamos hablar contigo, en principio, qué significan para este colectivo, para el cual representás, que dónde provenís, que en realidad siempre tenemos que ir a buscarlo porque como están con ese paraguas que te pone su tecla, viste, que tenés que andar luchando todo el tiempo, no podemos hablar de estas cosas del crecimiento. ¿Qué significaron los 10 años de la Verde y Blanca como marcas en tu vida y en la vida de los compañeros y compañeras? Bueno, Medio grande. sí, pero... sí, un montón. No, a ver, sí, se están cumpliendo, bueno, se cumplieron el 2 de septiembre 10 años desde que la Verde y Blanca gana las elecciones, llegando a noviembre desde que se da la asunción. Y la verdad que, bueno, mañana nos vamos a estar encontrando con afiliados, con afiliadas, con compañeros de otros sindicatos, de otros espacios políticos, a celebrar un poco ese hito, ¿no? Porque 10 años... dentro de 100 de historia de ATE, habla de algo muy, muy significativo para nosotros que tiene que ver con poner en disputa un modelo de representación sindical, un modelo de gestión, de construcción y también de vinculación política. Y lo pongo del lado de los 100 años, ahora estamos armando, lo viene llevando adelante la Secretaría de Formación, una diplomatura que habla de la historia del movimiento obrero. Exacto. Y es muy interesante pensar cómo en la historia de nuestro sindicato había una lógica desde su nacimiento de pensarse separado o lejos de algunas cuestiones propias de la política, ¿no? Y cómo a lo largo de la historia eso se fue poniendo en cuestión y sobre todo con el surgimiento de la Verde y Blanca aparece por un lado, una discusión del modelo de sindicato, de la Totalmente. apertura, de la democratización, tanto de la palabra como de la representación. Bueno, se ha bajado incluso hasta el promedio de edad de la composición del Consejo Directivo. Mira. Luego de eso también la incorporación de la paridad y la perspectiva más de género, que eso es, bueno, un movimiento constante, no es que se salda con una paridad, pero también tiene mucho que ver con el nacimiento de la Verde y Blanca, que se da en un momento también de discusión de cuál era la vinculación. Digo, a nosotros, yo siempre digo, ATE, a diferencia de otros sindicatos por ahí del ámbito privado, es imposible no pensarte en la discusión con tu empleador, que es el gobierno, el Estado, con una perspectiva política. No podemos decir que es lo mismo discutir salario, que no se discute prácticamente, con un gobierno como el de Milei o el de Macri, que con un gobierno como el de Néstor y Cristina. Claro. Eso claramente modifica... cuando nos pensamos como un sindicato que se piensa transformador de la realidad y el modelo de país. Y eso era algo que se negaba en nuestro sindicato. Había una lógica de negar el peronismo. De hecho, cuando gana la Verde y Blanca, uno de los primeros hitos, si se quiere, que parecen pequeños pero que son muy simbólicos, es restituir los bustos de Perón y Evita. Restituirlos quiere decir que no estaban o que habían sido quitados, ¿no? Cuando nuestro sindicato tiene una historia muy fuerte, tanto en lo que fue el 17 de octubre, la vinculación en su momento en la CGT, antes de que pasáramos a ser de la CTA, y distintas referencias históricas, claramente vinculada, digo, con el peronismo como movimiento que tiene como protagonismo
en su columna vertebral es el movimiento de trabajadores y trabajadoras. Entonces, hay una cuestión de que nuestro sindicato estaba muy mal parado en el conflicto del campo, estaba muy mal parado en un montón de discusiones que se fueron dando, de las retenciones, digo, fueron como hitos. Fueron hitos que fueron marcando de que había compañeros que dijeron, che, esto no, por acá no, y estamos confundiendo en el debate. ¿Y por qué lo traigo? Porque a mí me parece muy, muy interesante pensar, yo cuando pensamos en esto de los 10 años, pensar cómo la Verde y Blanca surge como poniendo en cuestión un modelo sindical y poniendo en cuestión un modelo de vinculación del sindicato con la política, no con lo partidario necesariamente, pero sí con una discusión política en la que los trabajadores seamos protagonistas, porque la neutralidad, vieron que es bastante falsa la neutralidad que nos planteaba y que todavía sigue vigente, porque eso está sigue existiendo en ATE Nacional, nosotros seguimos siendo contrahegemónicos. Reaparece. Totalmente. Y para cerrar este día yo pensaba, qué loco que la gestión de la Verde y Blanca inicia restituyendo los bustos de Perón Evita y se consolida, si se quiere, a los 10 años, el ingreso de nuestra Verde y Blanca con la representación del Tano Catalano en el PJ, con un PJ renovado. Wow. Y el Tano hoy como candidato a diputado. Digo, hay como una línea histórica de continuidad que también nos hace ver en perspectiva histórica todas las luchas, todas las resistencias de las cuales fuimos parte y protagonistas nuestros compañeros. Y se trata un poco de celebrar eso en este momento histórico, ¿no? Que seguimos sosteniendo esa resistencia. Me dejaste helado con un comentario. A ver. Quiero que sea punto de la charla. Dijiste, el rol del dirigente, del militante de una agrupación sindical estatal es de debatir con su empleador, pero también ser parte de la transformación que se propone cuando tenemos un gobierno nuestro. A diferencia del sector privado, que también me tocó la experiencia de estudiar y conocer el sector privado, que se limita al reclamo y a la disputa de sentido en la construcción de paritarias, beneficios, ese tipo de cosas. Pero, en el caso de la estatalidad, uno mira todas las publicaciones que hace nuestra agrupación y está permanentemente esa dualidad entre el reclamo, la necesidad, la disputa, el pase a planta, todas estas cuestiones, pero también queremos políticas públicas, queremos agrandar el Estado, queremos más Estado, y eso me parece que es una definición que nos destaca en estos últimos 10 años, mostrando algunos jalones que te quiero preguntar. Primero, una agrupación que promueve el debate interno para acceder al gobierno, ¿puede ser? Sí, sí. Lo que fueron los plenarios de la militancia al AIT. Y después, en gestión, ¿qué propone? Un modelo de gestión para la organización, sin dilapidar, volviendo beneficios. Y esto que vos decís, la inserción en la política de nuestra Verde y Blanca y de nuestro compañero Tano. ¿Es así? Sí, me quería anotar porque digo, no tengo papel y lápiz porque no me quiero perder de nada de contestarte porque son como dos ejes. Me lo voy a anotar mentalmente. Gestión segundo, primero ir por acá. Recién vos lo decías muy bien. Hay una creencia, incluso en algunos de nuestros afiliados, y durante una gran etapa de la historia, esta lógica de que el sindicalismo, cuando discute política, se está corriendo de su rol. Eso es algo que se naturaliza mucho, incluso a veces en las discusiones al interior de nuestro sindicato. Y eso es sin duda un saldo de la dictadura, del neoliberalismo. Claro. Es una lógica que nos quiere imponer el poder, porque no nos quiere a los trabajadores discutiendo el modelo de Estado, ni el modelo de país, ni el sistema económico. Obvio. Las organizaciones sindicales nacen justamente teniendo una posición clara sobre todo eso, participando de esas discusiones. Cuando se pone ese mote de que estos solamente quieren discutir política, por supuesto que queremos discutir el gobierno, por supuesto que queremos discutir política. Es como cuando te dicen, este paro es muy político. Y sí, claro, porque nosotros tenemos muy claro que discutir tan solo un porcentaje paritario sin pensar el sistema económico, la redistribución de la riqueza, pensar las condiciones de trabajo aisladas de qué pasa con los alquileres o qué pasa con el transporte, o con todo el resto de tus derechos,
es como un poco naif, ¿no? Pues, ¿realmente creemos que la Tal cual. discusión salarial solo tiene que ver con la mesa en la que yo me senté o el paro que yo hice? Sí, por supuesto, es clave, pero tiene mucho que ver con un montón de otras condiciones. Y por otro lado, la gestión. Vos bien decías, nosotros ya llevamos 10 años de gestión. Sí. Entonces es difícil pensar en qué es lo que antes no había que trajo la verde y blanca, porque hemos logrado que esos sean derechos adquiridos. Y siempre hay que ir un poco más. Pero a veces Claro. naturalizamos Exacto. algunas cuestiones. Porque AT Capital da kits escolares, colonia de vacaciones, festival Fiesta- de invierno, Exacto. anteojos, descuento en distintos atenciones médicas como dentista, bueno. ¿Qué es lo que tiene que hacer un sindicato? Pero ¿por qué es la parte del sindicato que se queda con los aportes de los afiliados para esa finalidad no lo hace y no se lo reclamamos? ¿Que cuál es? AT Nacional. Claro. Desde el estatuto está planteado que la concentración de recursos de las provincias van hacia AT Nacional. Sí. Sin embargo, la atención directa de los afiliados no la da AT Nacional. ¿Dónde está La esa da plata? seccional, claro. La ¿Qué da pasa cada- con cada eso? lugar geográficamente. Y prácticamente que no todos, son pocos. Es más, me animaría a decir que tan solo las puedo dar fe, voy a decir eso en todo caso, más que negar otras experiencias, puedo dar fe que las experiencias de la verde y blanca sí le devuelven al afiliado parte de su aporte, incluso aunque ese aporte no esté todo en la seccional. Y eso es importante verlo, porque por supuesto que si el día de mañana nosotros, como es el día de hoy, que los aportes a los sindicatos han disminuido en todos los sindicatos, ¿dónde uno se va a quejar? En el que me lo da y tal vez tiene algún retraso o me deja de dar algo, que no es el caso de AT Capital. Nosotros hemos sostenido todos los beneficios de los afiliados y siempre intentamos ampliarlos. Ahora bien, si yo este año te venía dando kits escolares, si este año no te lo doy, te vas a quejar con AT Capital, no con AT Nacional. Porque AT Claro. Nacional no lo daba, ¿no? Ahora bien, hay que volver a los inicios para darse cuenta que nosotros, al empezar a transformar esa gestión, lo que estamos mostrando, che, miren que acá no lo están haciendo. Y lo podrían hacer, porque no es solamente los aportes de los afiliados, sino también todo lo que es los aportes que se hacen, los que no son afiliados, también le van a los distintos sindicatos y eso queda en AT Nacional. El dinero que aporta el Estado por los convenios colectivos, eso queda en AT Nacional. ¿Y dónde queda? ¿No? En ese edificio, Claro. en quienes son parte del Consejo de... ¿Dónde va esa plata? Que es Totalmente. muchísimo dinero. Totalmente. Nosotros cuando hablamos de gestión, y no se trata de poner la lógica en reproducir esta idea de que los sindicatos se quedan con toda la plata, no, sino que hay una decisión presupuestaria y de gestión de dónde yo quiero poner el foco para generar las transformaciones. Totalmente. Y creo que es importante discutirlo, porque si no lo hacemos, igual que con la discusión política, le damos la razón a la derecha que es todo lo mismo. Y si hay algo que logró la verde y blanca en estos 10 años es demostrar una contrahegemonía en un sindicato que hace más de 40 años tiene las mismas personas siendo parte de la gestión a nivel nacional. Veamos cómo eso se da y cómo podemos aportar a mejorar la representación en nuestro sindicato. Y creo que la verde y blanca vienen, estos 10 años se consolidan, pero lo interesante es pensar todo lo que se viene, ¿no? Y desde acá Totalmente. partimos. ¿Partimos por qué? Porque en 10 años sumemos 4 años de macrismo, 4 años de Alberto con pandemia. En el medio por medio. pandemia, claro. En el medio Recordemos, pandemia. pandemia. Y Todo dos esto años, total. Y ahora dos- Milei. y 2 años de Milei, donde todo, o sea, Tranqui, el 80% toda la gestión, es tranquilísima. resistencia. Claro. Totalmente. Y estar a la altura, porque ojo, para. Resistir, podemos resistir todo. Ahora la creatividad que se puso en el medio para tirar para atrás DNU, decretos. Para militar en la pandemia hemos hecho asambleas, Zoom, plenarios de 200 personas por Zoom, ¿no? Ahí voy. Ese para mí es un distintivo. Porque la resistencia prohijó dirigentes y dirigentes que a este nivel, a este momento, me imagino lo que deben ser los plenarios de consejo directivo, que llegan, yo los veo, los de secretarios generales o de delegados, al nivel que se discute, digo, feliz, ¿no? Me parece que ese es el otro valor que le inculcó la verde y blanca a esta ATE de Capital con la nivelación de compañero y compañero, ¿no? Totalmente. Sí, la democracia interna, la participación
es algo sustancial. Incluso en momentos donde sí me gusta decir, y lo pienso para el sector de trabajo como para, si se quiere, la superestructura, por así decirlo, de AT Capital, no poner la herramienta por delante del objetivo. No. En el sentido de, el plenario o la asamblea son una herramienta para definir, para discutir, para abrir el debate. Ahora, el problema es cuando yo creo que tengo como que cumplir con los... Bueno, hagamos una asamblea por mes. ¿Para qué? Para definir que... No, a veces hay una lógica. Digo, un paro por mes. Bueno, ¿para qué? Claro, ahí está. ¿No? Digo, en el sentido de poder pensar los objetivos, el enemigo que tenés enfrente y que las herramientas que vos utilizaste en el gobierno de Macri no pueden, por más que vos quieras aferrarte a la historia y al pasado de manera nostálgica, no pueden ser las mismas que en este gobierno. No solo porque el gobierno de Milei no tiene las mismas formas de atacar que lo que fue el gobierno de Macri, sino porque el sujeto de representación no es el mismo. Y esto es algo que a mí me gusta mucho pensar, porque estamos viviendo in situ una transformación de la clase trabajadora y de los trabajadores del Estado y las trabajadoras del Estado. No es el mismo sujeto a representar. Las problemáticas a veces se parecen, pero la identidad estatal como tal está puesta en cuestión, no solamente cuando se elimina un organismo, cuando se degradan las funciones, sino también qué pasa con ese trabajador o trabajadora que, también hay una crítica nuestra de nuestro sindicato fuerte a muchas cuestiones de la gestión de Alberto, que tienen que ver también con el rol que fueron cumpliendo algunos ministerios. Y cuando a vos se te van balanceando las funciones, la pandemia también jugó un rol muy importante, ¿no? El teletrabajo, si bien hemos avanzado en conquista de algunos derechos, hay algo en la individualización del romper lo colectivo y la presencia, incluso esto, ¿no? O sea, esto creo que ha generado un daño muy grande en los procesos colectivos de hoy uno quiere generar una asamblea y los mismos trabajadores que en 2015 venían a Mansalvo y participaban, te pateaban la puerta para que, che, ¿cuándo van a convocar la asamblea? Exacto. Ay, no, me tengo que ir antes, no llego, no tengo teletrabajo. Hay algo también que nos abrió los ojos, si se quiere, la pandemia, que tuvo que ver con descubrir que había un tiempo a disponer, ¿no? O sea, un tiempo libre, si se quiere, o un tiempo a conquistar, que sean los tiempos de viaje, los tiempos de ocio, de estar con tu familia, de buscar un hobby. Eso generó cambios muy grandes. No sé si les pasa, cuando uno quiere convocar una actividad, anda a convocar a alguien a las 7 de la tarde a que se quede en el centro o que vuelva. No, es dificilísimo. ¿No? Para mí fue contraproducente la pandemia, porque incluso muchas veces la gente te dice, bueno, pero no podemos hacer virtual. Y para mí la presencialidad como que hay un intercambio más de sangre que funciona de otra manera. Bueno, otra fluidez. Sí, la presencia. Incluso uno como delegado, no es lo mismo recibir el reclamo que vos cuando estás en tu sector de trabajo, vos mismo presenciás, vivís situaciones que pueden ser violentas, situaciones de degradación, ¿no? El tema de, incluso se ha perdido en muchos organismos, por ejemplo, ya la gente no cuenta con su escritorio. Son espacios compartidos, como que se le dice esto del coworking, donde vos circulás con una netbook, por ejemplo. No pasa en todos lados, en algunos lugares no, pero hay algo de la pérdida de tu espacio físico. Es simbólico. Donde vos tenías tus apuntes de la facultad en tu escritorio, la foto de tu perro, tu gato, tu marido, tu hijo, hije, el coso del club de fútbol. Algo del identitario, de la pertenencia que se pierde muchísimo cuando se pierde la territorialidad. Que lo vemos mucho en donde tenemos descentralización, que por ahí los compañeros ahí también se les complica. Bueno, eso también es un desafío. A mí, yo siempre cuento y ya soy como aburrida contando el mismo ejemplo, pero el público se renueva. El público se renueva. No, a mí me pareció como muy sintomático, algo también de la pertenencia de clase. Tiene que ver con lo empático, para que yo me entere que vos no es lo mismo, despidieron 50.000 trabajadores que despidieron a Agustina Vargas. Claro. Sos vos, sos mi compañera, la que está todos los días, la que vamos a comprar la comida, la que laburamos que hicimos tal relevamiento juntos, la que sé que es de su vida. Eso es así acá y en todos lados. Cumpleaños. El cumpleaños, ahí llegó. En mi oficina,
juntábamos plata para 2 cosas. Uno, para la yerba, era como te iba tocando ir a comprar, ¿no? O primero juntábamos plata, después no, vos te toca este mes, el otro. Y para los cumpleaños. Después de la pandemia, se dejó de juntar plata para los cumpleaños, o en algunos casos al principio se dejó de festejar el cumpleaños. Claro. ¿Por qué? Porque nunca estamos todos en la oficina, porque el que se toma el día del trabajo, porque el que se puede se mete el teletrabajo en el día de su cumpleaños. Parece una cosa menor, ¿no? Pero que es sintomática de una pertenencia y de construcción de lo colectivo. Incluso hasta otra infidencia me dio, en la lista de la yerba, había muchos que ya no querían poner, un poco seguramente por una cuestión económica, y otro poco por esto, ¿no? Como empezar a, cada cosita que era colectiva de la oficina, y vamos a tomar algo todos juntos a la salida, se fue perdiendo. Y hay algo de la pertenencia que tiene que ver con lo emocional, y otra cosa que tiene que ver con la identidad estatal, ¿no? ¿En qué se ve reflejado esto? Que cuando ha habido muchos despidos, o no, como distintas etapas, hemos ido a movilizaciones donde éramos más gente externa o delegados que los propios despedidos, ¿no? Sí. Había tal vez 300 despidos y éramos 400 personas. Claro. Porque ese compañero no se siente interpelado a defender ese lugar de lucha, ese lugar de construcción. Bueno, por muchos motivos seguramente. Uno tiene que ver con el vaciamiento de la tarea, con el desperfiliamiento del trabajo, con la violencia en la que se trabaja, con lo salarial. Claro. Hay una cuestión muy voluntarista, por ahí tengo 2, 3 laburos y el del Estado lo sostengo porque lo amo, porque me gusta, pero el momento que me despidieron no tengo tiempo real, tengo que salir a buscar otro laburo, tengo que bancar esto, no tengo tiempo para esperar a que la pelea me vuelva a reincorporar o para que lo judicial me reincorpore. Y eso también es parte de los desafíos que tenemos en la etapa, ¿no? Hay una frustración muy grande de los delegados y de las delegadas, de la militancia, de, las marchas ya no son lo que eran antes, ¿no? Porque no son los mismos, no es el mismo sujeto. Entonces nos invita, como siempre digo, a tener que ser más creativos y a poner un poco más el cuerpo en reemplazo de aquellos que hoy no lo pueden hacer. Quienes tenemos un laburo, ya nadie asegurado lamentablemente con este gobierno, pero que tenemos un rol de representación, tenemos que estar ahí firmes, porque por esos compañeros que no lo pueden hacer. Contestaste algo clave que dijimos, yo que me acostumbro a leer mucho volante, mucha publicación de compañeros, siempre está la dualidad de la gremial y la situación de la política o el rol de trabajo. Lo acabaste de explicar perfecto, así que feliz de que esté ese punto. Ahora bien, la última vez que llegó un compañero de la estatalidad a la Cámara de Diputados, fue nada más ni nada menos que Germán Abdala. Y gracias a él, totalmente. Además de toda la defensa que hizo del rol del Estado, fíjate vos, primero se enfrentó a las privatizaciones de Menem, lo debatió hasta en los medios que construían las privatizaciones. Sentido común, ¿no? Exacto. El loco saca la ley de la estatalidad, vamos a ponerle así, nuestro 27 de junio. Y yo sueño con eso, ¿viste? Porque Catalano le hace Catalano, y porque no va a llegar Catalano solo con su ¿cómo es que se pone el ponchito ese, la mañanita? ¿Cómo es? Vamos a llegar todos nosotros, vamos a ir a debatir con él, vamos a ir a llevarle ideas a él, porque en realidad creo que tenemos una segunda oportunidad militando, laborando, luchando, como que acá estamos a 3, 4 puntos de que entren los 2 compañeros de senadores, candidatos a senador, Ana y Recalde. Estamos a nada, tenemos que elaborar. Ahora nosotros como estatales estamos orgullosos de pertenecer a la política. Hiciste un arco porque nosotros podemos volver al PJ y volver a poner un candidato. Ahora, ¿cómo lo llevamos? Siempre es militando mucho, y militar no es solamente ir a poner una mesita, sino dialogando, ¿no? Sí. El otro día decía Axel en el acto que tuvimos en La Plata, que ahora ¿Te sacaste una foto con Axel, cierto? ¿Te sacaron? No, no miento, sí tengo una de mis manos, pero tengo 3 fotos con Axel, nos reíamos, muy muy buenas, de otros momentos, así que tengo que encontrar una que sea como igualmente potente, después te las muestro, muy buenas. No, iba con esto. Así no me pierdo. Axel decía algo así como, no puede haber un solo, yo lo traigo a lo que ustedes, estatal,
que vote en contra de sí mismo. No puede haber un solo estatal que vaya a votar, o que primero que no vaya a votar, o que vaya a votar por la libertad avanza. No puede haber un solo cartonero que vaya, no puede haber una sola jubilada, no puede haber un solo familiar de una persona con discapacidad, no puede haber, una sola mujer, básicamente toda la sociedad en su conjunto, pero lo que a nosotros nos toca es que nuestros compañeros del Estado, en el enojo, que ese enojo no se traslade a toda la política o la política como herramienta. Y esto también es un llamado a nuestros propios compañeros y compañeras. Yo en algún momento hasta he escuchado de compañeros muy cercanos, muy valiosos, esta idea de ¿y dónde están los diputados? ¿Por qué no están con nosotros en la calle los miércoles defendiendo? Y yo pienso que, por supuesto que creo que los diputados tienen que poner el cuerpo, nos tienen que acompañar, pero lo que más me importa es que los diputados, los senadores que nos representan, estén rosqueando lo que tienen que rosquear. Estén haciendo, se sepan de pe a pa, viste, las cosas formales técnicas Totalmente. del Congreso. Como pasó el otro día con Cecilia Moró, viva, como pasó la otra vez con Mayans. Yo necesito que ellos estén recibiéndonos como están haciendo hoy con el proyecto de disponibilidad, que hoy tenemos un proyecto de ley elaborado por ATE Capital, tomado por el Bloque de Unión por la Patria y discutido y rosqueado por ellos para que nuestros compañeros que están en disponibilidad puedan volver al Estado. Bien. Los necesito haciendo eso. Totalmente. Y a veces hay una cosa de pensar de, al final en estas listas van, ¿no? Como hay una cosa medio de inconformismo, que por supuesto que llega a todos lados, incluso a quienes estamos en este rol de representación. Y cuando a nosotros nos llega eso, y que es todo lo mismo, y que si va Recaldo, que si va el otro, Tayana, no, por supuesto que no es lo mismo. Y tampoco es lo mismo tener listas con representación de luchadores, luchadoras, y en este caso, como pudimos ver en el acto del que participó el Tano, de representantes sindicales, que volvamos a tener el lugar que tenemos que tener. Creo que Jorge Tayana lo dijo muy bien, que los momentos en el que el peronismo no fue lo que tenía que ser, que no estuvo a la altura, fue cuando no fue el movimiento obrero su columna transversal. ¿Cuántas veces te emocionaste en ese acto? Hoy. Y por lo menos 2. No, una seguro que fue un poco el cierre de Wojaski, con esta idea de nosotros somos, ¿no?, gente común y vamos a seguir, o sea, somos lo que somos y somos igual que el laburante. Había como una impronta muy, muy grande ahí. Y fue muy emocionante poder verlo al Tano, porque era vernos a nosotros ahí sentados y que haya un reconocimiento también de la pelea. La política no siempre, los lugares en una lista no siempre son por merecimiento. La más de las veces tienen más que ver con otra cosa. Los candidatos a veces están pensados para hablarle a un perfil, ¿no?, para cumplir un rol determinado. No siempre son por merecimiento o representatividad. Y que haya luchadores, como este caso, como es el Tano, que están todas, porque están todas y porque no especula y porque está construyendo con sus compañeros y porque venimos dando una pelea muy importante en el Estado, porque venimos siendo, junto con un montón de colectivos, muy atacados por Javier Milei, y nos va a costar reconstruirnos de todo esto, pero también decir, no quiero dejar de decirlo, que vos lo decías en el momento de la discusión de la estatalidad, queremos discutir, pero también hay que poder discutirlo. Nosotros hace poco tuvimos un taller de discusión de la estatalidad, que es el primero de muchos, y la idea es poder ampliarlo cada vez más. ¿Por qué? Porque para que no vengan otros a discutir por nosotros, tenemos que arrancar nosotros. Totalmente. Y no es un lugar de catarsis. Y creo que lo pudimos hacer recién ahora, encontrarnos, porque los primeros 2 años fueron 2 años muy duros. Bueno, 2 años, 1 y 10 meses, pero digo casi 2 años de mucha pelea y mucha resistencia, que tal vez no estábamos duelando, si se quiere, un montón de pérdidas y de cuestiones, y hoy podemos sentarnos a decir, bueno, los estatales, pensamos esta estatalidad, tenemos esta discusión, este aporte para hacer, y que la política lo escuche. Y para que la política lo escuche, compañeros y compañeras, necesitamos compañeros que se sienten en esas mesas. No es una cuestión individual o de rosca personal o estos que quieren un cargo. No. La única manera de que nuestra voz esté presente no es solamente discutiéndola y poniéndolo en un flyer o en un Twitter o en un Instagram. Es teniendo representación genuina que esté en las mesas correctas. Totalmente. Para nosotros eso significa que el Tano esté en el PJ, en el cargo que tiene, y que esté en esta lista. De otra manera, ¿quién representaría la voz de los estatales? Nadie.
Nadie. Y por eso entendemos esta construcción de 10 años de la Verde y Blanca. Porque no se separa en nada de lo que proponemos en la política. Totalmente. Y sobre todo, teniendo un enfrentamiento interno, yo creo que lo más saludable que le puede pasar a ATE es que empecemos a consensuar el proyecto de la refundación. Porque una organización necesita sacudirse internamente y no que todo continúe como siempre durante tanto tiempo, porque entonces hay una falla. Quiere decir que la gente no debate, quiere decir que la gente no pregunta, quiere decir que la gente no cuestiona. Y está pasando todo lo contrario. La gente cuestiona, la gente pide, la gente discute. Pero ¿qué pasa? La pelmazás, le pones una bota encima para con el modelo de padrón, con el modelo electoral, No. ATE no necesita una discusión meramente electoral. ATE necesita... Totalmente. ¿Qué rumbo integral, necesito claro. por estos 10 años? ATE nace desde asambleas en los viejos astilleros que cuando uno entra a Capital o sale de Capital, hacia el río, ven los lugares donde empezó el debate de los trabajadores y trabajadoras de la estatalidad. Eso no se pierde nunca. Entonces, necesitan estos 100 años, no sé si y la pregunta acaba, ¿cómo removemos esa esencia? Que algunos lo dicen cuando uno dice, ¿cuál es el sentido de tu organización? Nació para tal cosa. Bueno, y hoy, 100 años después, ¿a dónde apuntamos? ¿Cuál sería el remedio para que ese sacudón llegue y se produzca en estos 100 años? ¿Cuál sería un mensaje para nuestros compañeros que tengamos que hacer para celebrar estos 100 años? A mí, Muy últimamente grande, hay una frase que la usamos para el 27 de junio en uno de los materiales que se trabajó, que es orgullosos de ir contra la corriente. ¿Qué leo yo? ¿Qué subtexto saco de eso? ¿No? Porque son esas frases que a cada uno le representa algo distinto. A nosotros nos quieren convencer de que el Estado ya no sirve para nada. Nos quieren convencer de que los derechos son privilegios. Nos quieren convencer de que son todos chorros, casta, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, yendo a la estatalidad, que el Estado es un gasto, que le llega a pocos, que es ineficiente. Nosotros estamos orgullosos de ir contra la corriente y no nos resignamos a que no, mejor del Estado no hablemos porque queda mal, porque la gente... Y la verdad que los resultados que se obtuvieron en las elecciones de la provincia de Buenos Aires demuestran que con más estatalidad, con más presencia del Estado, también se ganan elecciones. Totalmente. Por supuesto que hubo un mensaje muy claro de freno a Milei por sobre todas las cosas, pero si lo que estaba enfrente no convencía, no iban a votar eso. Podrían haber dado su mensaje no yendo a votar, podrían haber dado su mensaje votando a listas. Ya ocurrió. Ha pasado, y sin embargo la ciudadanía fue muy clara. Yo apunto a que los y las estatales, en primer lugar, en lo inmediato es que el 26 de octubre vayamos todos a votar. Vayamos a dar nuestro mensaje, a no resignarnos con que no vale nuestro trabajo y a apostar por la única lista que hoy es realmente un freno para este gobierno, pero que vayan todos a votar. Y que lo que seguro no puede pasar es que voten a La Libertad Avanza. Después, por supuesto, que cada uno votará lo que más lo represente para la Cámara de Diputados, pero una pregunta interesante es esa, ¿no? Bueno, ¿dónde creo que se va a posicionar este candidato o candidata dentro de las discusiones centrales? ¿Dónde aparece? Y después, a posteriori de eso, por supuesto que nosotros tenemos que reconstruir esa estatalidad, y es con todos y con todas. Creo que volver a invitar, volver a convidar a la discusión, porque no hay nada ya saldado, por así decirlo. No demos por sentado, y está más que por saldado, no demos por sentado ninguna discusión. Hoy se está poniendo en crisis el sistema democrático, la división de poderes, los derechos humanos. Está todo queriendo ser puesto en discusión, y como en todos los procesos históricos, tenemos que defender cada una de las conquistas para poder avanzar también en nuevas. Y no nos quedemos por ahí tan solo en la defensa. Discutamos qué derechos queremos para nosotros, ¿no? Y me parece que poder pensar la estatalidad desde quienes la protagonizaron, que son los trabajadores y trabajadoras, había compañeros que hasta se animaban a decir, digamos, qué tipo de funcionario queremos en el propio gobierno, hasta en ese nivel. Obvio. Y creo que si la dirigencia política
sabe escuchar que esta etapa no es la misma y va a haber que tener otra mirada respecto de la estatalidad, porque no es responsabilidad nuestra la supuesta falta, o sea, hay muchas discusiones a tener sobre el Estado, pero lo que está claro es que no es con menos Estado, es sin duda fortaleciendo ese rol. Sí. Secretaria General Adjunta de... Te tengo que despedir. Sí, yo me tengo que ir y Pero los esperamos a todos y todas mañana. Secretaria Bien, ahí General está. En el Adjunta festejo. de Arte Contanos. Capital. Esto, así lo que han escuchado, vuelvan a escucharlo, tiene mucho para recortar, tiene mucho... Che, cuando te lo encontré, Agustina, vos dijiste el otro día en una entrevista tal cosa. Y yo decir, ¿yo dije eso? No. Lo juraré 3 veces que no. No, digo esto es la consecuencia de 10 años. Totalmente. Esto es la consecuencia de 10 años. Ya está. Sí, yo fui una de las que en esto de los aparatos y demás, a mí me tocó votar, yo estaba como, había un problema con los padrones, nos querían sacar de los padrones, casi como lo hacen en todas las elecciones, a mí me tocó votar en un centro cultural porque no estaba dentro del padrón, y también recuerdo haber estado en la fiesta que se hizo de lanzamiento de campaña de la Verde y Blanca, me acuerdo de haber estado sirviendo las bandejas de guiso de lentejas que había, una militancia muy abajo, de hecho tocó una perlita, había tocado la de Helio Valdés cuando Totalmente. no era lo que es hoy la de Helio Valdés. Buenísimo. Empezaba Ivonne, me parece, Sí. era muy al principio de esa etapa. Como estábamos todos más grandes, más viejos. También hay muchos más compañeros y compañeras que se fueron sumando en esos 10 años. Y en algún punto hay una esencia que no se transforma. Y mañana nos vamos a encontrar a las 6 de la tarde en un salón de los compañeros taxistas. Va a haber desde las 6 de la tarde hasta más o menos las 8 un momento de acto, de reivindicación, de encuentro histórico con todos y todas los que quieran participar. Y a partir de las 8 de la noche ya más modo celebración, con bandas, Jocha. con música. Exacto. Necesitamos celebrarnos y recargarnos de energía para todo lo que se viene, así que todos y todas los esperamos mañana. Bien, Perfecto. por sí o por no. 10 años No. te El faltó ping-pong de dar algo. Walter. ¿Te ¿Qué cosa? faltó dar algo en 10 años? Como organización y como conducción. Y seguramente siempre hay más para fortalecer. A nosotros nos Esa es gustaría la fortalecer mucho más todo lo que hace a los beneficios a los afiliados, porque siempre vamos por más. Pero después creo que no nos guardamos nada, eso sin duda. Ese es el punto. Gracias, Agustina, nuestra secretaria general Gracias a adjunta. ustedes. No, Nos vemos.